A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué tal si uno de los libros de historia más densos de la Biblia en realidad no se escribió solo para contarnos el pasado, sino para transformar por completo el futuro? Suena increíble, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los libros de Crónicas. Y vamos a ver que son mucho más que una lista de nombres y reyes. Son en realidad una historia potentísima, escrita con un objetivo clarísimo: prender una luz de esperanza justo en medio de la oscuridad más absoluta. Imaginen el contexto. Para un pueblo que lo había perdido prácticamente todo, estas palabras eran mucho más que un simple consuelo. No, eran una verdadera declaración de principios, casi un grito de guerra. El exilio no es el final. Pero para que entendamos de verdad lo revolucionario de este mensaje, tenemos que transportarnos a ese momento. Hay que imaginarse la escena. Una nación, bueno, lo que quedaba de ella, estaba en ruinas. Miren, el exilio babilónico fue una catástrofe, así, con todas sus letras. O sea, pónganse en su lugar. Pierden su tierra, su templo, que era el centro de todo, y, lo que es peor, pierden su identidad, quiénes son como pueblo. Los que lograron volver a Judá después del 537 a.C. no volvieron a un hogar, volvieron a los escombros de lo que alguna vez fue su hogar. La necesidad de tener algo en que creer, algo a que aferrarse, era desesperada. Y es justo aquí, en medio de toda esa desolación, que entra en escena esta obra, un texto que parece diseñado casi a la medida para ese preciso momento. Porque, como veremos, no era solo un recuento histórico, era sobre todo una historia de esperanza. Y ese era precisamente el objetivo. El autor no estaba tratando nada más de contar lo que pasó como un simple cronista. No, quería reinterpretarlo. Quería darle a la gente una perspectiva, digamos, teológica y profética, que les mostrara que, a pesar de la destrucción total que veían, el plan de Dios seguía en pie, que el exilio no era el capítulo final de su historia. Ahora, ¿quién escribió esto? La verdad es que no sabemos su nombre con certeza, pero los expertos lo llaman el cronista. La tradición dice que podría haber sido Esdras, uno de los grandes líderes de ese tiempo. Pero lo importante es no pensar en él como un historiador con lentes, encerrado en una biblioteca. No, pensemos en él como un líder, un visionario que vio en la historia la herramienta perfecta para reconstruir el alma de su gente. Y fíjense en la estrategia que usó. Es brillante. ¿Cómo empieza? Con genealogías, que a veces nos parecen aburridas, ¿verdad? Pero para ellos era crucial. Las usa para conectar a la gente que volvía de la nada directamente con Adán, con Abraham y sobre todo con su rey más grande, David. Después de eso, se enfoca en los reinados de David y Salomón y en la historia de Judá. ¿Qué logra con esto? Crea un hilo conductor, una línea directa que les decía: ustedes no son gente sin raíces, miren de dónde vienen, recuerden quiénes son. Ok, pero aquí surge una pregunta lógica. A ver, si mucha de esta historia ya estaba contada en los libros de Reyes, ¿para qué volver a escribirla? ¿No es redundante? Y esa es la pregunta del millón. La clave de todo está en el propósito. Son dos libros con misiones totalmente distintas. Piénsenlo así. Si el libro de Reyes es como el informe pericial de un accidente de auto, que te explica con lujo de detalle qué salió mal, quién tuvo la culpa, por qué ocurrió la catástrofe, Crónicas, en cambio, es la charla motivacional del entrenador en el vestuario justo antes de salir a jugar la revancha. Uno analiza la derrota, el otro inspira la futura victoria. Y esta diferencia de enfoque se nota en cada detalle en lo que el cronista decide contar y lo que decide omitir. Por ejemplo, Reyes le hablaba a los exiliados para que entendieran por qué todo se vino abajo. Crónicas, en cambio, le habla a los que volvieron, para darles ánimo para reconstruir. Reyes cuenta la historia de toda la nación, del norte y del sur. Pero Crónicas se concentra casi por completo en Judá, en el sur, el linaje de David. Y quizás lo más revelador, Reyes no tiene problemas en mostrar las fallas, los pecados de sus grandes héroes. Crónicas, por otro lado, suele omitir esos detalles para enfocarse en su legado positivo, en su rol sagrado. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo construyó el cronista este relato tan lleno de esperanza? Bueno, lo levantó sobre 4 pilares, 4 ideas clave que eran fundamentales para volver a encender la fe de la gente. Y ojo, no eran temas elegidos al azar, para nada. Eran literalmente los cimientos sobre los que se iba a reconstruir todo, el espíritu y la nación misma. El primer pilar es la esperanza profética.
Básicamente, el cronista les recordaba una y otra vez que Dios cumple sus promesas, que a pesar del desastre que veían a su alrededor, la promesa de un futuro rey, un Mesías y de una nación restaurada seguía totalmente vigente. Les estaba diciendo, el futuro es brillante. Segundo pilar, la centralidad del templo. Para el cronista, el templo no era un edificio más, no. Era el mismísimo corazón de la nación, el punto de encuentro con Dios. Lo presenta como el epicentro de la adoración, de la unidad nacional y de la bendición divina. Por eso, reconstruir el templo no era solo levantar paredes, era reconstruir su propia identidad. Vamos con el tercer pilar, el legado de David. El cronista tiene una fascinación especial con el rey David, y no lo presenta solo como el gran guerrero, sino como el arquitecto de la adoración, el que sentó las bases para el templo. ¿Por qué tanto énfasis en él? Porque recordarle al pueblo las promesas que Dios le hizo a David era como tender un puente entre su presente lleno de dudas y un pasado glorioso y lleno de certezas. Y finalmente, el cuarto pilar, obediencia y bendición. Y este es, digamos, el llamado a la acción. Es el ¿y ahora qué hacemos? El cronista les enseña una lección súper clara. La obediencia a Dios trae bendición. El mensaje era directo. Ustedes tienen en sus manos el poder de romper con los errores del pasado. Pueden elegir un camino diferente. Así que, como vemos, el trabajo del cronista es mucho, pero mucho más que un simple libro de historia. Es un testimonio increíble del poder que tiene una narrativa, del poder de una historia bien contada. Su legado es tremendo. Fíjense, seleccionó fragmentos de la historia con una intención muy clara. Logró darle la vuelta a un relato de fracaso y lo convirtió en uno de pura esperanza. Le dio a un pueblo que estaba roto una identidad nueva, un motivo para seguir adelante, y nos demostró algo que vale para todos, que el pasado no tiene por qué ser un ancla que nos hunda, al contrario, puede ser el motor que nos impulse hacia el futuro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con muchísima fuerza hoy en día, no solo para los países, sino para cada uno de nosotros. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias ruinas, a nuestros fracasos, ¿qué historias elegimos contarnos sobre nuestro pasado? Y, quizá más importante todavía, ¿qué historias decidimos que definirán nuestro futuro?